Comenzamos la sesión de tarde con la primera prueba, 100 metros braza femenino. En la primera serie está ganando por la calle 2, Saladina Marta González del Club Natación Ponteareas. En la calle 3, Teresa Pérez del Club Natación Pabellón Orense. Y en la calle 4, Mari Carmen Suero del Club Natación Ponteareas. Vamos a situar la competición. Acaba de comenzar la sesión de tarde de este campeonato gallego máster de invierno que se está realizando en la piscina del complejo deportivo Álvaro Pino, con la primera de las pruebas estructuradas así esta sesión, la primera prueba, que es el 100 metros braza femenino.
Serie 2 de 100 metros femenino, calle 1 de Rita Sazodero, comunicación pabellón orense, calle 2 Clara Fernández de comunicación pabellón orense, calle 3 María Teresa Femenil de comunicación Galaico, calle 4 Marta Vázquez de comunicación Marina Ferrol y calle 5 Marina Rodríguez de comunicación Pontevedra. Serie 3, la primera calle Escalado Lucía Fernández de comunicación Colonia, calle 2 Escalado Miguel Vázquez de comunicación Orense, en la calle 3 Susana de Borrera de comunicación Escuadros, en la calle 4 Ana Salvador de comunicación Galaico, en la calle 5 Susana Carvalho de comunicación Morelos y en la calle 6 Sonia Pérez de comunicación Escuadros.
Y el brazo femenino, serie 4, calle 1, Marina Fernández, del Club Natación Galaico, calle 2, María Paz, del Club Natación Salvamento La Espada, calle 3, Carolina Sandón, del Club Natación Ponteareas, calle 4, Andrea Paz, del Club Natación Ponteareas, calle 5, Noemí Familia, del Club Natación Galaico, y en la calle 6, María Luisa Valero, del Club Natación Salvamento La Espada. Delegado del Club Natación Minoría del País por favor. Tiene un brazo femenino serie 5, calle 1 tenemos a Patricia Parada, Club Natación Cos de Cruz, calle 2, Carolina Viegas, del Club Natación Díaz Balsas, calle 3, de la Montaña de Alcántara, RSDH, calle 4, Natalia Caigao, Club Natación Casino, calle 5, Leticia González, Club Natación Sobe, y calle 6, Lara Caballero, del Club Natación Pontevedra. Delegado del Club Natación Río Díaz, por favor, a la dirección de competición. ¡Ale, chicas! ¡Vamos!
chicas! ¡Vale, mi mujer! ¡Corre, esposa! Bien, raza femenino, serie 6, en la calle 1, Aula Unida de Comunicaciones Cuadros, en la calle 2, Marcela López de Comunicación Pabellón Orense, en la calle 3, Claudia Álvarez de Comunicaciones Cuadros, en la calle 4, María Gallardo de Comunicación Coruña, en la calle 5, Isabel Gil de Comunicaciones Cuadros y en la calle 6, Margarita Grado, Comunicación Ponteareas. Delegado de Comunicación Biológica, por favor, Cámara de Dirección de Competición. Por favor, delegado Rías Baixas, a Cámara de la Secretaría de Competición. Bien, raza femenino, serie 7, en la calle 1, Nair Cordero, Club Natación Ponteareas, en la calle 2, Marta Suárez, Club Natación Rías Baixas, en la calle 3, María Méndez, Club Natación Rías Baixas, en la calle 4, María Dorado, Club Natación Pabellón Orense, en la calle 5, Carmen Soutinho, Club Natación Cortamiña, y en la calle 6, Ilia Santoro, Club Natación Laico.
Y en plaza femenino serie 8. En la calle 1, Andrea Richter, de Club Natación Sobe. En la calle 2, Marta Mira, de Club Natación Escuadros. En la calle 3, Sofía García, de Club Natación Sobe. En la calle 4, Selena Payne, de Club Natación Sobe. En la calle 5, Nuria Cano, de Club Natación Laico. Y en la calle 6, Sofía Suárez, del Club Natación Vigo Rías Baixas. En la serie anterior, la ganadora de la calle 3 ha sido descalificada por marco irregular.
masculino serie 2, en la calle 1 Manuel Ramón García del Pabellón Orense, en la calle 2 José Alonso del Club Natación Escualos, en la calle 3 Andrés Rodríguez del Club Natación Mos, en la calle 4 Armando Piñeiro del Club Natación Ponteareas, en la calle 5 Alejandro Bastida del Club Natación Salvamento a la Estrada y por la calle 6 Álvaro Fernández del Club Natación Mos. En la serie anterior, el nadador de la selección ha sido descalificado por el marco irregular. Llamamos a la nadadora del Club Natación Pabellón Orense, María Bartolomé, a dirección de competición.
Y en raza masculino, serie 3, calle 1, Ricardo Rodríguez del Club Natación Mos, en la calle 2, José Cadavid del Club Natación Pabellón Orense, en la calle 3, Mario López del Club Natación Salvamento Escada, en la calle 4, Nicolás Pesegueiro del Club Natación Mos, en la calle 5, Adolfo Peredo del Club Natación Galaico y en la calle 6, Guillermo Ronaldo del Club Natación Traviesas. En la serie anterior, el nadador de la calle 2 ha sido descalificado por lado irregular. Volvemos a llamar a la nadadora de colocación Pabellón Orense, Ana María Balado López. Ana María Balado López, por favor, acude a la dirección de competición. En el agua la serie 4 del CDI masculino, por la calle 1 Enrique Pérez del Club Natación Casino, por la calle 2 Moisés Ferrera, Club Natación Salvamento a Escala, en la calle 3 Juan José Sollero del Club Natación Colonia, en la calle 4 José Ignacio Sánchez del Club Natación Ligo Rías Baixas, en la calle 5 Emilio Rodríguez del Club Natación Ponteareas y por la calle 6 Víctor Collazo del Club Natación Salvamento a Escala.
de relevos del grupo más 240 a dirección de competición. Vamos también al Club Natación Marina Ferrol más 160. Atención, Club Natación Marina Ferrol más 160 a dirección de competición. En brazo masculino serie 7, en la calle 2, José Ángel Fernández de Natación Ciudad de Santiago. En la calle 3, Isabel Trébol, Club Natación Monteras. Por la calle 4, Diego Freire, del Club Natación Arteiso. En la calle 5, Simón Francisco, Club Natación Pabellón Orense. Y en la calle 6, el Copere del Club Natación Marina Ferrol. Atención porque el Club Natación Hércules más 240 ha batido el récord gallego del 4x50 estilos mixto con una marca de 2:51:33. Fuerte aplauso para el equipo Hernández más 240. Fuertes aplausos. Y el brazo masculino serie 8, en la calle 1 está Marco Milaney de Natación Fuerza Piñada. En la calle 2, Alejandro Ramos de Natación Unas Paisas. En la calle 3, Eric Matías de Natación Hércules. En la calle 4, Víctor Herrero de Natación Marina Ferrol. En la calle 5, Fernando Bouzo, Club Natación Escuadro. Y en la calle 6, Salvador Sío, del Club Natación Cobos.
100 brazo masculino serie 9, en la calle 1, Manuel Rodríguez de Escuadros, calle 2, Víctor Víquez, Club Natación Xove, en la calle 3, Santiago Víquez, del Club Natación Xove, calle 4, Fidel Rodríguez, Club Natación Díaz Baixas, calle 5, Miguel Taboada, Club Natación Pabellón Orense, calle 6, Joaquín Madrid, Club Natación Escuadros. Masculino serie 10, calle 1, Rubén Villanueva, Club Natación, calle 2, Anselmo García, Club Natación Xove, calle 3, Ángel Pereira, del Club Natación Escuadros, calle 4, Alejandro Rodríguez, del Club Natación Cortamuñá, calle 5, Carlos García Nacional, Club Natación Marina Ferrol, y calle 6, Andrés Fernández, Club Natación Díaz Baixas.
Volvemos a llamar al ganador del Deportivo Rías Baixas, Alejandro Ros, a dirección de competición. Alejandro Ros. Última serie, serie 12, 100 metros de plaza masculina. Calle 1, Josué Pazos, Comunicaciones Malos. Calle 2, Adrián Ponza, Comunicación Ponteveras. Calle 3, Francisco Valera, Comunicación Urrea. Calle 4, Francisco Javier Paz, Comunicación Jerez Máster. Calle 5, Daniel Vázquez, Comunicación Rías Baixas. Y calle 6, Hugo Rodríguez, Comunicación Escuadros. Comenzamos con las series del 100 metros mariposa femenino. En la serie 1 tenemos a Marta Abreu ganando por la calle 2, Comunicación Ponteveras, y junto a ella en la calle 3 a Paz de Solino, también de la Comunicación Ponteveras. Recordamos que en el pabellón anexo hay una pantalla gigante desde que se puede seguir en directo la competición.
Liliana Baja, Lucción Francesa.
Y ahora vamos a la ganadora Blanca Hermida Rodríguez. Blanca Hermida Rodríguez del Club Natación Marina Ferrol. Por favor, acudan a la de recepción. Vamos a anunciar también el récord gallego conseguido por la nadadora Blanca Hermida Rodríguez del Club Natación Marina Ferrol de la prueba de 100 metros mariposas. Récord gallego más 40 por 1:26:40. Fuerte aplauso para Cuba. Y el mariposa masculino, nadador de la calle 2, Alfonso Canosa Rodríguez de Natación Fogata Mayor. En la calle 4, Rubén Carrera del Club Natación Pontevedra. Y en la calle 5, José Manuel Martínez, Club Natación Monforte.
chicas! ¡Vamos! ¡Vale, chicas! ¡Vamos! Los tiempos estilo femenino, serie 4, en la calle 2, Jessica González y Ortiz Paisa. En la calle 3, Nara Herrera, Lucas Vicente Serrano. En la calle 4, Carmen Serrano, Lucas Vicente Serrano. En la calle 5, Lorenzo, Lucas Quirones Cuadro. Y en la calle 6, Pablo González, Lucas Antonio de Area.
En calle 5, José María Sánchez, Club Natación Anteso. En la serie anterior, el jugador de la calle 4 ha sido descalificado por grado irregular.
Fuerte aplauso para Marcos Villa, el Club Natación Caballero 11.
280.